Existe un capítulo en la historia económica estadounidense que la mayoría prefiere olvidar. Un momento en que la línea entre ciudadano y criminal se redibujó de la noche a la mañana, no mediante violencia, sino con una firma en papel gubernamental. En cuestión de horas, millones de estadounidenses que habían ahorrado cuidadosamente su riqueza se enfrentaron a una elección que no debería existir en una sociedad libre: entregar lo que habías ganado o convertirte en enemigo del Estado. Los mecanismos que hicieron esto posible no desaparecieron con el tiempo. Se adaptaron, evolucionaron y se posicionaron discretamente para regresar. Comprender lo que sucedió no se trata de lamentarse por el pasado. Se trata de reconocer patrones que los gobiernos siguen cuando sus sistemas monetarios comienzan a fracturarse. La primavera de 1933 trajo más que dificultades económicas a los hogares estadounidenses. Trajo un documento que redefiniría la relación entre ciudadanos y su gobierno. La Orden Ejecutiva 6182 llegó sin fanfarria, publicada en bancos y edificios federales por toda la nación. El mensaje era directo. Cada estadounidense que poseyera oro en cualquier forma tenía menos de un mes para entregarlo a las autoridades federales. La compensación se fijó en poco más de $20 por onza. La negativa acarreaba consecuencias diseñadas para garantizar el cumplimiento. Una década tras las rejas y una multa equivalente a casi $250,000 en la moneda actual. La orden no solicitaba cooperación. La exigía bajo amenaza de destrucción financiera y personal completa. El gobierno talló excepciones estrechas para crear una ilusión de razonabilidad. Los ciudadanos podían retener aproximadamente 5 onzas para dinero de bolsillo. Ciertas industrias podían conservar el oro esencial para sus operaciones. Los coleccionistas con monedas genuinamente raras recibieron protección. Pero estas exenciones cumplían un propósito más allá de la equidad. Separaban a los ricos, que podían reclamar valor numismático, de los ahorradores comunes que poseían monedas de oro corrientes. Las exenciones crearon clases de ciudadanos bajo la ley, con los ricos encontrando vacíos legales no disponibles para todos los demás. Para el estadounidense promedio que había convertido años de trabajo en ahorros de oro, no existía tal escape. La tasa de cumplimiento reportada cuenta solo parte de la historia. Los registros oficiales muestran que aproximadamente 22% del oro en manos privadas llegó a las bóvedas gubernamentales. Más de 300 toneladas se transfirieron de propiedad ciudadana a control federal. Pero este número captura solo lo que el gobierno pudo rastrear. Cantidades desconocidas desaparecieron en escondites. Se enviaron al extranjero o permanecieron ocultas bajo reclamos de estatus de moneda rara. La mayoría que cumplió lo hizo porque la alternativa significaba perderlo todo. Tiempo en prisión destruiría familias. La sanción financiera borraría cualquier riqueza restante. El gobierno había convertido en arma el sistema legal contra la propiedad del dinero mismo, y la mayoría de la gente eligió supervivencia sobre resistencia. 9 meses de paciencia fue todo lo que el gobierno necesitó. Para enero de 1934, la Ley de Reserva de Oro pasó por el Congreso, ejecutando la segunda fase del plan. La ley transfirió todo el oro monetario directamente al Departamento del Tesoro, consolidando el control. Más significativamente, revaluó el oro de $20 por onza a 35, un aumento del 69% en el valor oficial del oro, o visto de otra manera, una reducción del 40% en el poder adquisitivo del dólar. Los ciudadanos que entregaron 100 onzas recibieron $2,067. Ese oro idéntico ahora tenía una valoración gubernamental de $3,500. La ganancia del gobierno de $1,433 por cada 100 onzas vino directamente de los bolsillos de quienes habían cumplido. Esto no fue política económica elaborada para ayudar a estadounidenses en dificultades. Fue confiscación de riqueza estructurada a través de canales legales y justificada por la crisis. Cada ciudadano que entregó oro perdió 40% de su valor de la noche a la mañana. Pero el gobierno extrajo algo más valioso que el oro mismo. Ganó el poder de expandir la moneda sin las restricciones que el respaldo de oro imponía. Antes de la revaluación, cada dólar requería respaldo de oro a la tasa de $20. Después de la revaluación, las mismas reservas de oro podían respaldar 69% más de moneda. El gobierno aumentó la oferta monetaria por decreto, sin extraer una onza adicional. Los estadounidenses, que podrían haberse protegido con propiedad de oro, ahora enfrentaban participación obligatoria en un sistema diseñado para devaluar sus ahorros mediante inflación. El patrón que surgió en 1933 no fue único de América o de ese momento específico en el tiempo. Representó un manual al que los gobiernos recurren cuando los sistemas monetarios se acercan a puntos de ruptura. La secuencia sigue etapas predecibles, cada una construyendo hacia la misma conclusión.
Primero viene la crisis, real o fabricada, que crea aceptación pública para medidas extremas, colapso económico, guerra, hiperinflación, cualquier caos que haga que la acción gubernamental extraordinaria parezca necesaria. La crisis de 1933 fue genuina. Las quiebras bancarias arrasaron con los ahorros, el desempleo devastó comunidades, la economía se contrajo violentamente, pero la respuesta del gobierno no fue realmente diseñada para arreglar estos problemas. Fue diseñada para remover las restricciones que el oro colocaba sobre el gasto gubernamental. La segunda etapa criminaliza lo que previamente era legal. Los gobiernos no negocian ni ofrecen precios justos de mercado. Reclasifican la propiedad como actividad criminal y fuerzan la rendición mediante el miedo. Los estadounidenses que habían adquirido y poseído oro legalmente durante toda su vida se convirtieron en infractores sin cambiar su comportamiento. El gobierno cambió las reglas. Luego castigó a cualquiera que no cumpliera inmediatamente. Esta transformación de ciudadanos respetuosos de la ley en criminales sirve un propósito específico. Crea temor que asegura cumplimiento masivo. La mayoría de la gente entregará cualquier cosa antes que arriesgarse a prisión. El gobierno entiende esto y estructura las penas para hacer que la resistencia parezca imposible. La etapa 3 involucra pago por debajo del valor justo. Cuando los gobiernos confiscan activos, determinan el precio unilateralmente. Las fuerzas del mercado no aplican. En 1933, estadounidenses ricos que vieron venir la confiscación enviaron oro al extranjero antes de la fecha límite. Entendieron que el gobierno pagaría poco. El hecho de que el oro fue revaluado 69% más alto 9 meses después prueba que el precio de $20 fue deliberadamente suprimido. Si el verdadero valor del oro era $35 por onza, los ciudadanos deberían haber recibido ese precio. En cambio, recibieron $20 mientras el gobierno se embolsaba la diferencia. Esto no fue compensación justa. Fue robo con apariencia legal. En la cuarta etapa, trae revaluación y ganancias. Después de incautarse activos a precios artificialmente bajos, los gobiernos declaran que esos mismos activos valen significativamente más. Esto genera ganancias masivas para el gobierno, mientras los ciudadanos que cumplieron no reciben nada de la revaluación. La ley de reserva de oro logró exactamente esto. Ningún oro nuevo entró a las bóvedas gubernamentales. Sin embargo, la capacidad de moneda respaldada por oro del gobierno se expandió 69%. Esto permitió financiamiento para programas del New Deal, acumulación militar y expansión de posguerra. Los ciudadanos que entregaron oro nunca se beneficiaron de la revaluación. Recibieron $20 por onza y se esperaba que lo aceptaran en silencio mientras el gobierno aprovechaba su riqueza confiscada para expandir la oferta monetaria y alimentar la inflación. Este patrón se extendió mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Gran Bretaña prohibió la propiedad privada de lingotes de oro en 1966, manteniendo la prohibición hasta 1971. 5 años donde los ciudadanos británicos no pudieron proteger su riqueza con oro mientras su moneda perdía valor. Francia restringió la propiedad de oro repetidamente durante el siglo XX, desalentando el acaparamiento para apoyar el franco. Alemania, bajo el régimen nazi, confiscó oro de poblaciones específicas bajo pretextos de seguridad nacional. La Unión Soviética prohibió completamente la propiedad privada de oro después de la Revolución, declarando todo el oro propiedad estatal. Australia requirió permiso del Banco de Reserva para poseer cantidades significativas de oro desde 1959 hasta 1976. Italia, Japón y numerosas otras naciones impusieron restricciones similares durante crisis monetarias. Cada gobierno occidental importante promulgó alguna versión de control de oro cuando sus sistemas monetarios enfrentaron presión. Estas restricciones no terminaron rápidamente una vez impuestas. La prohibición de propiedad de oro de Estados Unidos duró 41 años, desde 1933 hasta 1974. La de Gran Bretaña duró 5 años. Una vez que los gobiernos toman control sobre el oro, resisten renunciar a él. La razón se vuelve clara al examinar el periodo entre 1933 y 1974. Con la propiedad de oro ilegal, los estadounidenses no tuvieron más opción que mantener dólares, bonos y otros activos en papel. No pudieron huir al oro cuando las políticas gubernamentales devaluaron la moneda mediante inflación. Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, todo financiado mediante impresión de dinero. Si los estadounidenses hubieran podido poseer oro durante este periodo, lo habrían comprado como cobertura contra inflación. El gobierno impidió esta posibilidad, manteniendo la prohibición de propiedad durante 4 décadas. La decisión de Nixon en 1971 de determinar la convertibilidad del dólar al oro internacionalmente marcó la ruptura final. El dólar se convirtió en moneda fiat pura, respaldada por nada más que decreto gubernamental.
3 años después, la propiedad de oro fue legalizada nuevamente. El momento no fue coincidencia. El oro ya no amenazaba al dólar porque el oro ya no respaldaba la moneda. El gobierno podía imprimir dólares ilimitados sin restricciones de oro. Permitir que los ciudadanos poseyeran oro ya no importaba porque el oro no competía con los dólares como dinero. Pero el marco legal para restricción permaneció intacto. Los mecanismos todavía existen, escritos en ley, esperando la próxima crisis para activarlos. Las condiciones actuales reflejan aquellas que precedieron la confiscación de 1933 de maneras inquietantes. La deuda nacional excede 36 billones de dólares. Los déficits anuales se acercan a 2 billones. La Reserva Federal ha creado más de 20 billones de dólares desde 1971. El dólar ha perdido 98% de su poder adquisitivo durante el siglo pasado. Estas no son estadísticas abstractas, son síntomas de la misma enfermedad que infectó el sistema monetario en 1933. Deuda insostenible, degradación monetaria, confianza erosionada en el dinero en papel. La diferencia es que la confiscación moderna no involucrará incautación física de oro. El oro físico está demasiado descentralizado ahora, distribuido ampliamente en bóvedas privadas, cajas de seguridad y tenencias individuales. La confiscación moderna logrará el mismo objetivo mediante mecanismos diferentes. Los requisitos de reporte y la tributación punitiva crean la primera amenaza moderna. El gobierno no necesita confiscar oro cuando puede hacer que la propiedad sea costosa y arriesgada. La ley actual requiere que los distribuidores reporten ciertas ventas de oro al IRS. Esto crea un sistema de rastreo. El gobierno sabe quién vende oro y espera pago de impuestos sobre ganancias de capital. Pero la tributación del oro conlleva cargas especiales. Se clasifica como coleccionable en lugar de inversión, sujeto a una tasa impositiva máxima del 28%, en lugar de la tasa del 20% sobre acciones. Si el gobierno quisiera desalentar la propiedad de oro, podría aumentar el impuesto al oro a 50% o más. Podría requerir reporte para todas las compras de oro, no solo ventas. Podría imponer impuestos anuales sobre la riqueza en tenencias de oro. Nada de esto requiere confiscación. Simplemente hace que la propiedad de oro sea tan costosa y vigilada que la mayoría de la gente la evita. Las quiebras bancarias y los rescates internos representan la segunda amenaza. En 1933, el gobierno confiscó oro para forzar a la gente a cuentas bancarias denominadas en dólares. Hoy, el gobierno puede atrapar riqueza en bancos mediante rescates internos, donde instituciones fallidas confiscan fondos de depositantes para recapitalizarse. Esto no es especulación teórica. Chipre implementó rescates internos en 2013, con depositantes perdiendo entre 40 y 60% de ahorros por encima de $100,000. Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han adoptado marcos de rescate interno como política oficial. Cuando el próximo banco importante quiebre, los depositantes enfrentan pérdidas potenciales. El dinero atrapado en un banco fallido no puede comprar oro o cualquier otro activo protector. El gobierno no necesita confiscar oro si puede atrapar tu riqueza en el sistema bancario. Las monedas digitales de bancos centrales representan la amenaza moderna más peligrosa porque otorgan a los gobiernos control total sobre el dinero. Una CBDC es moneda digital emitida directamente por el Banco Central. En lugar de mantener efectivo o mantener una cuenta bancaria comercial, los ciudadanos mantendrían cuentas directamente con la Reserva Federal. Cada transacción se vuelve visible para el gobierno. Cada dólar puede ser programado con reglas, fechas de vencimiento, restricciones de gasto, tasas de interés negativas. Si el gobierno no quiere que los ciudadanos compren oro, puede programar billeteras CBDC para rechazar compras de oro. Puede imponer un impuesto del 90% sobre transacciones de oro, deducido automáticamente. Con CBDC, el gobierno no necesita confiscar oro. Simplemente hace que comprar oro sea imposible mediante restricciones programadas en dinero digital. China ya ha implementado un yuan digital. Europa está preparando un euro digital para 2026. La Reserva Federal está investigando un dólar digital. La infraestructura para control monetario se está construyendo sistemáticamente en todo el mundo desarrollado. Cuando estos sistemas se activen, los ciudadanos enfrentarán restricciones que no existían en la economía basada en efectivo. La capacidad de mover dinero libremente, comprar activos privadamente y proteger riqueza fuera del sistema bancario desaparecerá. Esto representa confiscación bajo otro nombre. En lugar de incautarse oro directamente, el gobierno hace que adquirir oro sea imposible. Las crisis financieras desencadenan controles de capital que restringen el movimiento de dinero. Cuando llegue la próxima crisis, los gobiernos impondrán controles para prevenir que el dinero deje el país o el sistema bancario. Los controles de capital limitan tu capacidad de mover dinero a través de fronteras, convertir moneda,
comprar activos extranjeros o retirar grandes cantidades de efectivo. Durante periodos de control de capital, los gobiernos pueden prohibir compras de oro o imponer límites estrictos. Argentina ha implementado repetidamente tales medidas durante crisis monetarias. Grecia lo hizo durante la crisis de deuda de 2015. Cuando Estados Unidos enfrente una crisis del dólar, los controles de capital podrían incluir restricciones sobre compra de oro, movimiento de oro internacionalmente o conversión de dólares a oro. Estos 4 mecanismos modernos logran lo que la confiscación de 1933 logró sin incautarse físicamente oro. Atrapan a los ciudadanos en el sistema de papel y hacen que la protección de riqueza fuera de activos controlados por el gobierno sea costosa o imposible. Las condiciones para implementar estas medidas se están construyendo ahora. La deuda gubernamental se acerca a niveles donde solo los pagos de intereses consumirán el presupuesto entero dentro de una década. La Reserva Federal enfrenta una elección imposible entre aumentar tasas y colapsar la economía o mantener tasas bajas y acelerar la inflación. Mientras tanto, el sistema monetario internacional está cambiando. Arabia Saudita no renovó el acuerdo del petrodólar en junio de 2024. Las naciones BRICS están construyendo sistemas de pago alternativos. Los bancos centrales globalmente están comprando oro a tasas no vistas desde 1950. Estas son señales de que el sistema basado en el dólar está perdiendo legitimidad. Cuando el dólar pierda estatus de moneda de reserva, el gobierno enfrentará una crisis que excederá la severidad de 1933. Cuando llegue esa crisis, el gobierno implementará medidas de emergencia no etiquetadas como confiscación de oro, pero logrando resultados idénticos. Desplegarán CBDC con restricciones de compra. Impondrán controles de capital previniendo que el dinero deje bancos. Aumentarán impuestos al oro y crearán requisitos de reporte haciendo la propiedad arriesgada. Rescatarán bancos fallidos internamente y atraparán depósitos. Las 4 etapas de confiscación se repetirán con mecánicas actualizadas. La etapa 1 crea la crisis, probablemente una crisis del dólar involucrando pérdida de moneda de reserva, incumplimiento de deuda o hiperinflación. El gobierno enmarcará medidas de emergencia como necesarias para salvar la economía. La etapa 2 criminaliza o restringe alternativas, haciendo la propiedad de oro impráctica mediante CBDC, que prohíben compras de oro, controles de capital previniendo importaciones de oro y requisitos de reporte, rastreando cada transacción. La etapa 3 atrapa riqueza en activos de papel mediante rescates internos, congelaciones de cuentas y restricciones de retiro. El gobierno previene conversión de riqueza en papel a activos duros. La etapa 4 devalúa la moneda mediante impresión de dinero, inflando la deuda mientras activos denominados en dólares pierden poder adquisitivo. Esto es confiscación moderna. Mecánicas diferentes, resultado idéntico. Transferencia de riqueza de ciudadanos a gobierno. La mayoría de la gente no lo reconocerá hasta que sea demasiado tarde, tal como en 1933. Los estadounidenses confiaron en su gobierno y entregaron oro, creyendo las afirmaciones de Roosevelt sobre necesidad económica. Quienes se negaron, quienes enterraron oro o lo enviaron al extranjero, preservaron su riqueza. Cuando el oro alcanzó $850 por onza en 1980, obtuvieron ganancias enormes. Quienes cumplieron y mantuvieron dólares en papel, vieron la inflación destruir su poder adquisitivo. La historia se repite porque los incentivos permanecen constantes. Los gobiernos enfrentando crisis de deuda siempre eligen inflación sobre austeridad. Siempre devalúan moneda en lugar de cortar gastos. Siempre restringen activos que compiten con dinero emitido por el gobierno. El oro es el competidor definitivo de la moneda fiat. Cuando la gente pierde fe en dinero de papel, compran oro, revelando que el dinero gubernamental está fallando. Entonces los gobiernos restringen el oro no porque el oro sea peligroso, sino porque el oro dice la verdad sobre el dinero de papel. En 1933, el oro reveló que el dólar estaba sobrevaluado. El mercado quería precios de oro más altos. El gobierno confiscó oro y lo revaluó más alto, admitiendo que el dólar había estado sobrevaluado. Hoy, el oro excede $4,000 por onza. El mercado está revelando verdad sobre todas las monedas fiat. Los gobiernos intentarán nuevamente restringir el oro para ocultar esa verdad. La confiscación de 1933 no fue sobre política económica, fue sobre control, sobre controlar la narrativa alrededor del dólar. El oro amenazaba esa narrativa, entonces el oro tuvo que ser confiscado. La misma lógica aplica hoy. Cuando se lancen CBDC, cuando se activen controles de capital, cuando las compras de oro enfrenten restricciones, no será sobre política económica. Será sobre control, sobre mantener ciudadanos en el sistema, mantener dinero en bancos, mantener participación. Si todos compran oro, el sistema pierde legitimidad. El gobierno hará que comprar oro sea difícil, costoso o imposible.
mediante los 4 mecanismos modernos. La mayoría de la gente cumplirá, manteniendo dinero en bancos, aceptando CBDC, manteniendo activos de papel, perdiendo riqueza mediante inflación y devaluación. Quienes se nieguen a cumplir, quienes compren oro antes de restricciones, quienes mantengan activos físicos fuera del sistema bancario, preservarán riqueza. Esto no es predicción, es reconocimiento de patrones. Las condiciones causando la confiscación de 1933 existen nuevamente. Deuda insostenible, degradación monetaria, pérdida de confianza en el sistema monetario. Las 4 etapas de confiscación se están formando. La crisis se está construyendo. Los mecanismos de restricción se están implementando. La transferencia de riqueza está comenzando. La única pregunta es el momento. ¿Llegará la crisis en 2 años, 5 años, 10 años? Las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran que la deuda se volverá insostenible para 2034. Cuando la deuda sobre PIB exceda 180% y los pagos de intereses consuman el presupuesto entero. Eso es dentro de 9 años. Choques externos podrían acelerar la línea de tiempo, guerra, crisis bancaria, recesión cortando ingresos fiscales. Cualquiera podría desencadenar crisis antes. Cuando suceda, la acción gubernamental será rápida. Medidas de emergencia implementadas durante un fin de semana. Para el lunes por la mañana, las reglas habrán cambiado. Tal como marzo de 1933, cuando Roosevelt cerró todos los bancos con 48 horas de aviso. Tal como abril de 1933, cuando la propiedad de oro se volvió ilegal de la noche a la mañana. La próxima crisis se desarrollará idénticamente, rápido, sin advertencia, sin tiempo para prepararse. La gente que no se preparó preguntará por qué nadie les advirtió, la misma pregunta hecha en 1933 después de que entregaron oro y vieron al gobierno revaluarlo 69% más alto. La advertencia existe en la historia. El patrón es claro. Las etapas se están repitiendo. En 1933, el gobierno confiscó oro, lo revaluó, infló la moneda. Los ciudadanos manteniendo dólares de papel perdieron 40% de riqueza. Los ciudadanos que escondieron oro o lo enviaron al extranjero preservaron riqueza. Desde 2025 en adelante, el gobierno implementará restricciones atrapando riqueza en activos de papel, luego inflará esos activos mediante impresión de dinero. Los ciudadanos manteniendo solo papel perderán. Los ciudadanos manteniendo activos duros fuera del sistema bancario sobrevivirán. La confiscación de 1933 no fue historia antigua. Sucedió hace 92 años. La gente que la vivió todavía está viva. Sus hijos y nietos recuerdan las historias. Esas historias comparten la misma lección. Cuando el gobierno dice entrega tu oro para salvar la economía, el propósito real es salvar al gobierno, no la economía. Quienes cumplen pagan el precio. Comprender la historia de confiscación es el primer paso hacia protegerte de la próxima. La confiscación de oro de 1933 sucedió. La orden ejecutiva 6502 existe. La ley de reserva de oro existe. La prohibición de propiedad de 41 años existe. Los mecanismos para repetición existen hoy bajo nombres diferentes. CBDC, rescates internos, controles de capital, requisitos de reporte. El manual no ha cambiado. Solo las tácticas evolucionaron. Quienes vean el patrón formándose ahora preservarán riqueza cuando llegue la próxima crisis. Hubo un momento cuando la riqueza misma se volvió ilegal. Ese momento podría regresar, no idénticamente, pero con el mismo resultado. Tu riqueza, tus ahorros, tu independencia, incautados en nombre de la estabilidad.